Buenas tardes y buenos días y bienvenidos a nuestro Leadership Live número 25. Este, Hoy vamos a estar viendo el tema de la prevención de la violencia y la seguridad sexual. El objetivo de este live es explorar cómo el liderazgo, la conciencia corporal y el lenguaje pueden convertirse en herramientas para la prevención de la violencia, incluyendo la digital y la sexual, desde un enfoque de comunicación no violenta y educación afectiva. Esta sesión está inspirada en el trabajo de Olimpia Coral Melo y la ley Olimpia. Este encuentro busca reflexionar sobre cómo transformar el miedo en agencia y el silencio en voz, así como la vulnerabilidad en influencia. Y aquí tengo conmigo mi equipo, dos participantes más, la psicóloga y sexóloga Tania Torres el doctor Alex Baena, médico holístico. ¿Les parece si les presento a los dos? Um, um, Tenemos el doctor Alex Baena con nosotros, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara con especialidad en cirugía general por el Instituto de Salud del Estado de México, ISEM. Desde el 2019 se desempeña también como maestro de yoga, integrando su formación médica con enfoques holísticos e integrativos. Bienvenido, Alex, bienvenida a este encuentro. Um, con nosotros también está la psicóloga y sexóloga Tania Torres, es psicóloga existencial y sexóloga clínica. Ha participado varias veces en este foro, compartiendo sobre el lenguaje de la no violencia y la convivencia con la muerte como parte de la vida, entre otros temas. Entonces, quisiera abrir esta mesa redonda con algunos hechos. Estaba buscando hace ratito con la inteligencia artificial unos datos clave, killer facts, como decimos en inglés, sobre la violencia sexual en México. Aproximadamente el 70.1 aproximadamente 70.1% de las mujeres mexicanas de 15 años o más ha sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida, la gran mayoría. Este, y va en aumento. En el 2022, México registró una tasa, una tasa de 1.43 feminicidios por cada 100,000 mujeres. Las tendencias, se registró un aumento de 1,113% entre el 2010 y el 2023 de abuso sexual infantil. Um, um, la violencia sexual contra las mujeres ha aumentado en un 50% entre el 2016 y para el 2022. Y subieron de 427 casos en el 2015 a 1,004 en el 2021 de femicidios, un aumento del 135%. Son datos pues escalofriantes, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Um, este, um,
este, pues vamos a pasar, si les parece, a la primera pregunta detonadora. Vamos a dividir estas preguntas en bloques, en cuatro bloques. Este, el primero es sobre nombrar la violencia. Y la pregunta es, ¿cómo influye el lenguaje en la normalización o prevención de la violencia en la vida cotidiana? No sé quién quisiera empezar. Este, Como profesor de lenguas, puedo decir que hay un movimiento fuerte de aprendizaje natural, ósmosis, que debemos fluir como si el lenguaje fuera agua, diciendo lo que nos dé la gana, este, cero conciencia, cero cognición en el aprendizaje de las lenguas, ni en el uso, ¿no? Ni en el uso decimos cosas y luego después nos disculpamos, pero la gente como está en esta onda de todo natural, ¿no? Sin pensar, sin conciencia, sin cognición. Y no hablo 5 idiomas extranjeros por eso. No los aprendí así, ¿no? Y no estoy usando el español de esta forma, con mis errores y todo, por eso, ¿no? Entonces, son mis 2 centavos como profesor de lenguas, pero como lingüista, pero no sé cómo lo ven ustedes. Pues para mí, hola, primero, muchas gracias por la invitación. Fue como súper interesante echarme este clavado, debo de admitir, mucho haciendo uso de la inteligencia artificial. Entonces, con ChatGPT fue este resumen de cómo hacemos esta normalización. Yo tengo el concepto de que normalizamos el machismo y se ha ido desfigurando o haciendo como desmenuzando, mejor dicho, es la palabra, algo que llamamos ahora micromachismos. Pero justo cuando empezamos a lanzar como este tema, también salió algo que se llama microviolencias. Y justo fue como, ah, ok, ese término nunca lo había escuchado y el estarlo utilizando ahora y que lo busqué en ChatGPT, justo viene de eso, de los micromachismos, y es como lo equivalente, nada más que las Mm, microviolencias hace esta apertura a que no solamente es violencia hacia las mujeres, sino que también abre el panorama a la violencia social o a la desigualdad eh, y a muchos otros, por ejemplo, la étnica, ¿no? Que a lo mejor sí. de pronto no estamos tan acostumbrados a mencionarla. Entonces, me pareció muy interesante que abramos ya el panorama, no solamente nos quedemos en los machismos, sino que también son las demás violencias que son tan cotidianas y las usamos Mm, constantemente en nuestro diálogo, en nuestro lenguaje y ni cuenta nos damos, ¿no? Entonces, para mí fue como muy interesante. sí. O sea, ya que tengo 51 años, yo esperaba tal vez a los 70 o algo así, pero ya, porque como la gente dice que no escucho, pero sí estoy escuchando. Y me doy cuenta en el lenguaje que usan, porque estoy muy escuchando, interesante, sí, sí, sí. Y Solo luego en les mi cabeza comparto. estoy preguntando, ¿por qué? ¿Por qué tiene esta visión? ¿Por qué está describiéndome como viejito, ¿no? Cuando tenga, no lo estaba esperando, ¿no? Pero ahí está, pues ahí está, ¿no? Yo esperaba y como antes, como soy blanco y soy hombre, no me daba cuenta, no estaba cuando tenía 30 años en el lenguaje, ¿no? Y ahora, no quiero decir que estoy discriminado, porque pues, no es así. Mi punto a lo que voy está en el lenguaje que la gente usa, ¿no? Ahí me doy cuenta, ¿no? Porque lo escucho. Y Ujú. que además es relativamente reciente. Por acá el dato histórico es que fue un psicólogo argentino por allá de 1990, Luis Bonino, quien empezó a utilizar lo de los micromachismos y es ahora les comento, en el 2007, gracias, creo que también fue psicóloga Sue, así es su apellido, y viene del inglés microaggressions, que hizo como esta Microaggressions, ok. relación. Es Y es con interesante. lenguaje corporal y con palabras, ¿no? Así es. Ujú. Sí. Tania. Sí, ahorita que estaba escuchando a Alex, me vino a la cabeza este, no, esta creo que es teoría del,
machismo ambivalente o del sexismo ambivalente, ¿no? De que ahora está como muy reconocido esta parte y castigado estas actitudes hostiles de violencia, ¿no? Pero justo cuando dices esta parte del lenguaje y cómo lo normalizamos, cómo seguimos hablando todo el tiempo en un lenguaje, que se refiere solo a lo masculino, ¿no? Decimos, eh, los, los, es cuando hay un grupo grande Los Mm, y doctores. nos referimos siempre como a los hombres, ¿no? Este, y se invisibiliza a las mujeres o estas actitudes en general como que pueden ser aparentemente positivas, que mm, pueden ser buenas como esto ay, soy caballeroso, ¿no? este, y se ve a las mujeres como damas o con esta creencia de que los hombres deben de proteger a las mujeres. Sin mm, embargo, hay una creencia detrás de una inferioridad hacia ellas, ¿no? Y no digo que tengamos que dejar estas actitudes de cuidado hacia, hacia las personas, ¿no? Pero sí tenemos que cuestionarnos esta parte de por qué lo estoy haciendo o desde dónde lo estoy haciendo, ¿no? O solo lo hago con las mujeres que son, mm, estereotípicamente atractivas porque quiero obtener algo de ello, o lo hago con, no sé, con las mujeres que son de mi familia, ¿no? Pero si no es alguien de mi familia, entonces no lo hago. O si es alguien que tiene, no sé, una condición diferente, pero es una condición de discapacidad o así, pero si es hombre, entonces no lo hago igual, ¿no? ujú. Entonces como que hay ahí ciertos estereotipos o este, o a lo mejor me porto caballeroso, bueno, la palabra es caballeroso, ¿no? Pero tengo como actitudes de cuidado hacia cierto sexo, pero, o incluso cuando una mujer llora, pues es más, probable que reciba apoyo o afecto que si un hombre lo hace, ¿no? Esta, esta tendencia de que los hombres son como muy fríos Mm, entre ellos, ¿no? Entre ellos mismos. Y sí. hasta eso es como una forma de machismo eh, ambivalente o benevolente, ¿no? En el No pueden que, hablar de nada. Esa frialdad mata a cualquier comunicación entre los hombres. Eso es lo que pasa ahí, ¿no? ujú. Y So, esto que hablabas, perdón, Ujú. justo el ejercicio de nombrarlo, ¿no? O sea, existe Sí. el término caballeroso, pero no existe algo así para las mujeres. Ya empezando por ahí es claro, como, oh, ¿cómo? ajá. Sí, y tiene que ver justo con el sexo, ¿no? Y cómo tendrían que ser los hombres con las mujeres, ¿no? Y también con ciertas mujeres, ¿no? O sea, porque se espera como obtener algo de ello. Y no Mm. se habla como de un cuidado en general, ¿no? Porque creo que en las mujeres sería el cuidado que damos en general a las personas, ¿no? Pero ¿por qué tener una palabra diferente para los hombres y para las mujeres, ¿no? Ujú. Y cómo, yo creo que, o sea, volviendo a mi, como mi, el lenguaje es como agua, ¿no? Natural y no pasa nada, ¿no? ¿Cómo, creo que para mí la pregunta clave es cómo fomenta la violencia sexual y de otros tipos, este, de no cuestionar el lenguaje? Porque la gente no quiere cuestionar, incluso cuando aprende inglés, no quiere pensar, no quiere analizar, como quieren matar la parte cognitiva y piensan que aprendí el español por osmosis, pues, en automático, ¿no? Por vivir aquí. Pero luego, ¿cómo es que hablo portugués o francés o irlandés? ¿No? Y su argumento es que, pues todo natural, lo aprendiste sin cuestionar, sin analizar.
sin ninguna cognición, ¿no? Entonces sí hay un rechazo, no únicamente en el aprendizaje de las lenguas extranjeras, pero también en el aprendizaje de la lengua materna en la escuela, ¿no? Incluso los papás dicen, nunca he aprendido nada de utilidad en la escuela, ¿no? Aprendí el español de forma natural, ¿no? Entonces, cuando estas ideas se plantean, creo, de hay que cuestionar cómo usamos el lenguaje, la gente como dice, es agua, es como aire, el aire que respiramos, así es, se dicta por la RAE, lo que sea, o se usa así, y es como, es algo inventado, cuestionar, no, no seas inventada, ¿no? Al cuestionar todo esto, ¿no? Y como lingüista, lo veo muy claramente, no todo es un constructo, es una construcción y cómo se usa el español en México es muy diferente de cómo se usa en España. Este, los españoles dicen que los mexicanos son más amables, ¿no? En España, en Madrid, no puedes usar gracias porque somos entre amigos. La gente se insulta si dices, por favor, gracias, incluso en el contexto del restaurante, porque somos entre amigos, estamos entre amigos, ¿no? Entonces es un insulto. Entonces, ¿por qué es así allá y el español se habla de otra forma aquí? Pues es porque es un constructo social, ¿no? Pero la gente no quiere cuestionar nada de estas cosas y por un lado, y por otro lado, la cosa más importante es que el no cuestionar, en mi opinión, fomenta la violencia, porque no cuestiona, no sé si pueden comentar con profesionistas sobre estas ideas o validarlos o descontarlas o descartarlas, o darme sus perspectivas. Adelante, Tania. O voy. Ok, ¿Vas o voy? voy. Creo que justo en un inicio, decías esta palabra de las cosas que son naturales, ¿no? Mm, Este, y justo el vivir siempre como en el mismo lugar o estar como siempre en los mismos círculos, nos mm. hace justo sentir que hay cosas que son naturales y cosas que no son naturales, como si fueran extrañas, y entonces si son extrañas, eso no es como parte de mí, ¿no? Como que las Son no rechazo. naturales, ¿no? Ajá, Ujú. sí. Yo las rechazo porque pues eso no es como parte de mi cultura, eso no es parte de, eso es como extraño, eso es no debería de ser, ¿no? Justo creo que, no me acuerdo en qué live, pero hablábamos justo esta parte de qué es lo que debería ser según el estereotipo y según lo natural, ¿no? Em, y entonces el cuestionarse por qué es natural algo es muy importante y más que natural, o sea, creo que nos han enseñado que las cosas son naturales, que vienen de la naturaleza y de la biología y y muchas veces así lo justifican, ¿no? Es que eh, es algo Mm, biológico, ¿no? ujú. Como como esta idea de la inferioridad de las mujeres, ¿no? Yes. O sea, una inferioridad muchas veces que dicen, ay, pues es que es biológico porque pues es físico y pues las mujeres tienen menos masa corporal y todo esto. eh, pero cuando empiezas a pensar en la vida real, a lo mejor a tu alrededor puede que no haya mujeres como con un físico muy, eh, pues no sé, con un físico muy fuerte, ¿no? O que tengan tanta fortaleza física, a lo mejor en tu círculo cercano. Pero bueno, ya estamos en la era de la globalización y todos sabemos que hay mujeres en las Olimpiadas, que hay mujeres que incluso como que han ganado medallas de oro y sabemos que hay mujeres que le podrían como tener más fuerza física que hombres de nuestro alrededor, ¿no? Entonces ahí pues es cuando se cuestiona, ah, bueno.
¿realmente será esto natural? Porque pues, Ujú. hay personas ejemplos de personas que cuestionan esto, ¿no? Y entonces, si yo siempre estoy en el mismo entorno y siempre veo las mismas cosas, entonces es difícil para mí cuestionarme, ¿no? Y decir, ay, bueno, pues no, esto no es tan natural porque hay alguien que se sale de esta norma, ¿no? O de esto que se supone que debería de ser. Entonces, cuando llega alguien y nos muestra otras realidades, nos confronta con que esa norma no es tan natural, tan válida, tan Mm, real, ¿no? Este, y se, se vuelve muchas veces como esta idea de que si está amenazando esta norma que yo tengo, entonces lo siento como una amenaza. Y ujú. muchas veces la gente lo ve así, pero o sea, ¿qué tanto tenemos que defender una idea, una creencia que pues a lo mejor no me hace daño el hecho de cuestionarla, ¿no? Sí, Y mucha gente como que no se pone a pensar eso, defiende como sus ideas o su creencia sin cuestionarse si realmente eso le hace daño. O muchas veces puede pasar como eh, en estas situaciones en las que los padres tienen un hijo de la comunidad LGBT y entonces se sienten así como que, pero es que, ¿qué he hecho yo como padre, ¿no? Para que esto suceda, como si hubiera un error en ello, ¿no? Y pues es esta idea de, pero ¿por qué tiene que haber algo malo en ti como papá o en el hijo o hija, hije, ¿no? Este, eh, para que sea así, o sea, ¿quién dijo que tenía que ser así, ¿no? En primer lugar, cuando era maestra de comunidad y como que trataba de enseñarles a los niños, las niñas como de quinto, sexto, esta parte de, eh, pues sí, como el aspecto biológico de la sexualidad o de hablar de sexualidad en sí, me decían mucho, es que me dijo mi abuelita que tú no me tienes que estar hablando de esto, ¿no? Y entonces es esta parte de, eh, lo dicen las abuelitas, lo dicen las mamás, lo dicen los papás, lo dicen como estas figuras importantes para las personas, ¿no? Y muchas veces el querer encajar o el querer obedecer a esas personas que son importantes y sentir que sigue siendo parte de una cultura, de una familia, hace que, que protejamos esas ideas, ¿no? mm, Pero creo que al final el hecho de que haya personas como nosotros que salimos del sistema y que decimos, bueno, es que no necesariamente tiene que ser así y que cada vez haya más, hace que eso natural ya no sea tan natural, como dices, ¿no? Que pues ya se sí, cuestione y justo todo el tiempo está cambiando eso que era normal o natural en la cultura y de una cultura a otra, ¿no? Y es lo que la gente no ve porque muchas veces vemos solo dentro de nuestro círculo, dentro de nuestro claro. cuadrito, y entonces el hecho de ver diferentes culturas, diferentes formas de ser, de pensar, Aprender otros nos hace idiomas. abrir O otros sea, idiomas, el ¿no? aprender español para mí ha sido el gran replanteamiento. O sea, es replantear todo lo que soy Ujú, por aprender otro idioma. O sea, mi modo de expresar todo, no soy yo al 100. O sea, soy un yo adaptado al oyente que no habla inglés. ¿No? Entonces, eso te abre como pues, ¿cuántos idiomas hay en el mundo? ¿Cuántos replanteamientos?
cuántas veces, y luego cuando aprendes otro idioma, portugués, te replanteas otra vez, pero francés, te replanteas otra vez, y luego te das cuenta de que el lenguaje no De que el es mundo es muy natural. grande. El ¿Mande? lenguaje no es natural, ¿no? Ajá. Bueno, sí es natural, pero no. O sea, Y se de que hay puede muchas aprender formas. Ujú. y hay De que no diferentes es. formas. Hay Ajá. diferentes formas de hablar español también. Sí. Pero bueno, este, Alex, ¿qué opinas? Yo agregaría que estoy súper agradecido de vivir en esta época, porque justo eh, Mm, gracias a haber pertenecido a diferentes círculos sociales, a diferentes círculos de diferentes culturas, pues me ha permitido moldear un pensamiento crítico. Y creo que esa es la base de poder decir si nos van a pasar el idioma y el lenguaje y toda la normalización como agua, o si más bien nos vamos a quedar haciendo estas pausas conscientes de, no sé, estoy de acuerdo con lo que estoy actualmente diciendo, porque entonces a partir de esa comparación de diferentes puntos de vista es como, ¿será que sí es tan cierto? O al menos cierto para mí, o si es algo que yo quiero seguir reproduciendo. mm, Y sí, un poco este tema de por qué la importancia de nombrar la violencia, creo que pasa como con la diversidad, o estamos más acostumbrados, acostumbradas a utilizar en la diversidad sexual. Decimos que lo que no se nombra no existe, ¿no? En esas etiquetas, por ejemplo, de orientación sexual, bisexualidad, pansexualidad, etcétera. Pasa un poco igual, porque si no lo mencionamos o no estamos acostumbrados a, incluso como profesionales de la salud, a empezarlo a dialogar, la gente de verdad que a lo mejor nosotros, como dice Tania, o nosotras, salimos como de ya del estándar, ¿no? Ya abrimos la conciencia y salimos del sistema, pero hay gente que sigue en sus sistemas familiares, en sus sistemas culturales y sociales, y entonces para esas personas es súper normal que el hombre sea superior y que el hombre sea quien toma las decisiones y el hombre tiene derecho a enojarse y la mujer no, por poner un mm, ejemplo. Y yo les cuento una anécdota de varias, ¿no? Bien, no sé, un sentimiento aquí raro resuena cuando lo recuerdo, que venga una pareja y que de pronto yo en un consultorio, que ni siquiera es mi consultorio, pero hay un violentómetro a mis espaldas y entonces la mujer lo empieza a leer en voz baja, o sea, en su silencio, y cuando empiezo a ver la interacción es como de, oiga, doctor, ¿y eso que está allá atrás, sí es ujú. cierto? Y es como de, Sí, wow, o sea, ya esta mujer, simplemente de ver el violentómetro a mi espalda, ya se dio cuenta que está sufriendo violencia con su pareja. sí, De y ahí la viene la palabra, importancia. antes de ver esa palabra, se cortó mi internet. Así como la diversidad sexual, así con los temas de violencia, perdón, empezarlos a dialogar, al menos entre nosotros, nosotras, sin pelos en la lengua, como decimos aquí en México. Es información muy valiosa y que mucha gente la desconoce todavía. Hola, Sí, ¿verdad? hola, se cortó mi internet. O sea, está en la lingüística está claro. O sea, si no hay una palabra para algo, no existe el concepto. O sea, si tomamos el verbo estrenar, estrenar, no hay una palabra, no hay un verbo así en inglés. No estrenamos cosas. No lo hacemos. No, no existe. De veras, no estoy bromeando. No es algo que hacemos, ni en los Estados Unidos, ni en Canadá, ni en Irlanda, porque ese verbo no existe en inglés, pero sí existe en español. Y es muy importante, la gente no entiende esto. Si no hay una palabra para una cosa, no existe el concepto, no podemos conceptualizar esta cosa, ¿no? Es por eso que en la novela 1984, que el dictador, por el escritor George Orwell, eh,
la meta del dictador es reducir el diccionario a una sola palabra. No sé si conocen la novela, escrito en los 40. Es una novela escrita en inglés, sobre cómo iba a ser el mundo en 1984, y hay una dictadura, y la gente, la población celebra, es el caso, todo queremos simplificar las cosas, ¿no? La población celebra el hecho de que el diccionario se ha reducido a 10.000 palabras o algo así, ¿no? Desde 90.000, ¿no? Y cada día anuncian que vamos avanzando con la reducción al diccionario a la meta de una sola palabra, porque los dictadores saben que si la gente no puede decir eh, manifestación, pues no se puede manifestar. Si no pueden decir colaboración, si no existe la palabra, pues no va a haber colaboración, etc., etc., etc. La gran pregunta es cuál iba a ser la palabra que el dictador y que la población quería nunca llegamos a ese punto en la novela, ¿no? Cierra con el protagonista aceptando a la dictadura, ¿no? No llegamos a este punto en que el diccionario se reduce a una sola palabra, pero entre menos palabras, menos pues podemos conceptualizar las cosas. No estrenamos en inglés porque no existe tal verbo, ¿no? Español sí. Entonces, ¿qué pasa si no, si reducimos el lenguaje, si no cuestionamos, ¿no? No, pues, somos no pensantes, ¿no? Yo digo, ¿no? El filósofo Wittgenstein dijo, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Y entre más lenguas aprendo, pues más tomo. Que estoy abriendo mi mundo, ¿no? Hablando 5 idiomas y aprendiendo el sexto. No me estoy limitando, ¿no? Porque entre menos palabras tenga, menos, no es únicamente no tener palabras o no poder leer, es literal, no puedo conceptualizar. Si no hablar español, no podría conceptualizar estrenar. Punto y aparte, ¿no? O Claro. sea, uh-huh. Y con esto que dices me viene mucho a la mente que justo aquí en México es mucho el uso de la palabra culpa, ¿no? Mm, Y, y, y en lugar de responsabilidad, o sea, casi no se habla, ¿no? Y cómo esto, pues justo tiene que ver con las violencias, ¿no? Y también a quién le echamos la culpa, ¿no? Y de qué cosas. uh-huh. Este, Yo he erradicado el verbo, sé de existencia, pero yo no uso disculpar. Nunca digo ah, discúlpame, la uno mismo. disculpa. Ujú. A propósito, o sea, no estoy diciendo que se debe sacar del diccionario necesariamente, pero mi elección personal ha sido pedir perdón este, y o expresar que lo siento. Entonces, porque pedir que la persona me quite la culpa políticamente, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Incluso ante situaciones de violencia, o sea, se utiliza mucho esta parte de, es que de quién fue la culpa, ¿no? En Así lugar de es. ver cuál es la responsabilidad de cada uno en la dinámica, ¿no? Que están teniendo o qué está haciendo. Bueno, a veces en casos de violencia extrema, sí, pues es la completa responsabilidad de una parte, ¿no? Cuando la otra persona pues ni se enteró, ni sabía, ni decidió, ni nada, ¿no? Este, y pero justo es esta parte de que muchas veces se le quita la responsabilidad a los agresores, a las personas agresoras, y entonces se le deja
muchas veces se le deja como la responsabilidad a las mujeres, ¿no? Hoy en la mañana justo me llegó como un recuerdo en Facebook que hablaba del acoso callejero, ¿no? Y que decía, ¿cuáles son las consecuencias que ha tenido en tu vida el acoso callejero, ¿no? Y decía así como dejar de pasar por ciertos lugares, tener que vestirte de cierta forma, tener que, eh, ay, no me acuerdo qué otras, pero venían como varias consecuencias que tenía para, en este caso, para las mujeres, o puede ser para las personas en general, porque la comunidad LGBT también recibe mucho acoso, ¿no? Y va en Este, aumento. y Ujú. entonces, ¿cómo influye esto en tu vida? Y muchas veces cuando alguien denuncia o dice, es que no me gusta que me miren en la calle, es que no me gusta que me digan estas cosas, es, bueno, pero es que fue tu culpa porque tú ibas vestida de cierta manera, ¿no? Es que era tu culpa porque tú qué hacías a esas horas de la noche, ¿no? O qué hacías en esos lugares que solo son, para, no sé, para o sea, esta idea de que muchas veces los hombres son generalmente son los que pueden salir de noche y las mujeres no. Sí, dime. Pero Vale. justo eso, a eso es lo Y que llamamos revictimización, Ujú, ¿puedes justamente. explicar eso? No conozco la palabra. que Can- es, El digamos que idioma. ya fuiste víctima de algo y todavía otra persona, y sobre todo aquí es cuando se llega a presentar una denuncia, las personas que están a cargo de dar justicia, justo utilizan estos términos como de, pero si tú tuviste la culpa, o sea, como, ¿por qué vienes a Ujú. poner una denuncia? Y ha sido mucho trabajo, mucha labor activista de crear esta conciencia justo en las personas que dan justicia, porque entonces esos son esos estereotipos. O sea, simplemente por ser mujer, una mujer Ujú. guapa, me tengo que vestir como muy Claro. masculino a lo mejor, como para tener que pasar desapercibida, porque entonces soy Mm. yo quien tiene que cuidarse de que la persona agresora Claro. no vaya yo a dar el derecho a faltarme al respeto, ¿no? Por ejemplo. Volvemos al tema de la naturaleza, ¿no? Que nació así, entonces se tendría que desfigurar o algo así, o usar una máscara para que los hombres que no podemos controlar, porque como la vejiga se explota cuando las orinas doctor, ¿es cierto que los testículos se explotan si el semen no se... No, No, no es cierto. o sea, tenemos que, porque Control, control, no señores. estoy, me voy a reventar, ¿no? Entonces son cosas ridículas, perdón por decirlo, pero por Dios, ¿no? Claro. Entonces, es ridículo cuando lo vemos así, y cada situación, o sea, cuando lo pensamos lógicamente, casi todas las situaciones son, y creo que eso es un hecho, se puede cuestionar, pero yo diría que casi cualquier situación es la co-construcción de los involucrados. Y ciertas personas tienen más responsabilidad que otras, pero incluso las personas que no dicen nada ayudan a construir lo que pasa después. No es culpa de nadie, es la co-creación de los Y que ahí involucrados. Y yo también diría, ¿no? introducir un poco esta transformación de culpa a responsabilidad es interesante. No sé, yo más bien estoy un poco en desacuerdo, no estoy seguro si es desacuerdo totalmente, pero justo también la persona que es víctima y ella misma o él mismo se revictimiza todo el tiempo. Entonces, en vez y entonces justamente es un poco esta controversia, yo introduzco esta controversia. Eh, sí que las mujeres están levantando la voz, pero también viene esta contraparte actual donde los hombres que están despertando sí están queriendo cambiar. Y entonces a veces puede resultar muy fácil y no va a hablar solamente de las mujeres, voy a hablar de víctimas, seas hombre, mujer, ella, él. Es de pronto mucho más fácil estarte revictimizando y decir, pobrecito de mí, y es que él o la culpable es el otro, la otra. Te invito bueno, a hacer tu proceso, ¿no? O sea, es importante que también te reconozcas como víctima, que te abraces, ¿no? Y que digas, ok, ya no más,
pero dejar de dar solamente la responsabilidad a las demás personas. También es un poco como por qué yo decidí quedarme en donde me estoy quedando. Y también voltear a ver en esta contraparte a la parte masculina, que también está haciendo su parte de despertar y decir, ah, caray, sí, cierto, sí, soy muy super macho, he estado reproduciendo el machismo de toda mi familia y hoy, al menos hoy, ya estoy decidiendo que quiero hacerlo diferente. Muchas veces, y se habla como en estos procesos de violencia, tal vez ya la relación no se puede salvar, si es que tenemos que hablar de salvar algo, pero es irreconciliable. O sea, hay ciertos tipos de violencia que han sido tan fuertes y que dejan marcas tan profundas, no solamente físicas, sino en el cuerpo mental, que sí, la verdad, no vale la pena regresar a esos lugares. Sí, sí, si te parece pasar, iba a decir algo sobre las consecuencias del machismo en los hombres, porque pero es algo que la gente puede investigar por sí mismo, pero el machismo no únicamente tiene consecuencias para las mujeres, o sea, tiene consecuencias para toda la sociedad, ¿no? Que es algo que tal vez no es el tema de este live, pero me hiciste pensar en eso, ¿no? Y no quiero como diluir tu mensaje, comentando demasiado sobre eso, pero hay consecuencias para todos y todas y todes, ¿no? Esta forma de pensar y no es así en todos los países del mundo. Entonces, es una construcción de ciertos países y de otros, no, no sé qué está pasando ahí. Pero bueno, hemos hablado de la parte más cerebral, cognitivo de las palabras, ¿no? Yo soy un words guy, ¿no? Y Tania tal vez es la puente entre corazón y cabeza, ¿no? Yo soy siempre pura cabeza y Tania es el puente entre cabeza y corazón y cuerpo. Y Alex es más, yo creo que eres mucho cuerpo, ¿no? Entonces tal vez podemos empezar siendo doctor, podemos pasar a la próxima pregunta, que es ¿de qué manera el cuerpo nos avisa cuando estamos ante una situación de riesgo y cómo podemos escucharlo mejor? No sé si quieres empezar, Alex, o... Sí, yo les quiero compartir mm, justo lo que comentaban hace un momento. La violencia no solamente es a través de las palabras o a través del aspecto físico, o sea, de la acción, que tienen un impacto sobre nosotros o nosotras. Es también en la parte mental, ¿no? Y de a partir de la parte mental, esto se queda guardado en nuestros cuerpos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que cuando nosotros o nosotras recibimos violencia, después de cierto tiempo quedan patrones neuronales. Y esos patrones neuronales hacen como un automático de respuesta. Y entonces muchas veces, si alguien se acerca a mí y yo ya sufrí violencia porque alguien me levantaba la mano y me daba un golpe, pues si alguien se acerca, mi reacción inmediata va a ser la misma respuesta que yo tenía cuando alguien me estaba golpeando, por ejemplo. Y sin siquiera que la persona nueva me va a dar un golpe, simplemente tal vez fue el gesto que por alguna razón levantó la mano y cerca de mí, pero ya está en la mente esa respuesta automática y que además se va a reflejar en el cuerpo. Eso es lo que más o menos tengo yo como concepto. Y tú eres agregando o añadir, es el verbo, termina en IR, añadiendo año, a lo que estabas diciendo, eres gastroenterólogo, la gastritis puede ser el resultado de algún tipo de violencia, o sea, puede provocar la gastritis. Y gastritis y sobre todo problemas en el intestino, o lo que le Ujú. llamamos colitis, pues es un reflejo de todas esas emociones que podemos gestionar o no podemos gestionar. Esto es, si hay algún estímulo que me produce estrés, simplemente estrés, no estoy hablando de violencia. Eso es lo que hace como un poquito más complejo o mucho más común los padecimientos gastrointestinales, que entonces al ser
Algún estrés puede ser, viene un examen, viene ujú, un confrontamiento con mi pareja, viene una ujú. violencia física, mental, sexual, etcétera, y eso va a provocar respuestas en mi cuerpo. Entonces, sí, completa Ok. relación. Es como es algo un poco obvio, pero la gente no, como que no sabe estas cosas, aunque sí, sí las saben, o sí se saben, ¿no? Y Pero es que es, también es algo relativamente nuevo. O sea, antes en la historia de la medicina moderna se desvinculó, o sea, nos desvinculamos. Éramos como solamente mente o solamente cuerpo, ¿no? Y entonces las emociones se desligaron de los padecimientos físicos. O se decía que era algo diferente. Ya ahora se ha demostrado, ¿no? A través de muchos estudios de neurociencia, que hay completa relación y que entonces ante un estímulo hay una respuesta cerebral, hay ciertos como patrones neuronales que vamos creando y eso se ve a lo largo de nuestra vida. A veces es un reto, o así lo puedo llamar, el poder no romper, pero sí crear nuevos patrones neuronales. ¿Y cómo podemos llegar a eso? Creo que justo al ser personas pensantes es hacer mm, estas pausas y a lo mejor de una manera sencilla. No te voy a explicar a lo mejor como a un neurocientífico que le importa saber como qué neurotransmisor y qué célula exactamente es la que está involucrada en todo este mecanismo, pero simplemente al yo poderte explicar de manera sencilla que hay un mecanismo en tu mente que repercute en tu cuerpo, el crear esa conciencia en las personas, ¡pum!, ayuda a que podamos, cuando menos uno, nombrarlo, identificarlo, mm. abrazarlo y a partir de ahí crear nuevos caminos. Sí, sí, o sea, yo soy muy de cabeza, soy muy cognitivo, muy cerebral, pero aún así, o sea, sí, sí cuestiono si se pueden controlar las emociones, sin palabras, porque es un segue, es una transición a Tania, porque cuando sugiero a los amigos, que puedan, por ejemplo, eh, cuando se sienten enojo, por ejemplo, cuando sienten enojo, cuestionarse qué siento en este momento, ¿no? Esta pregunta con palabras y luego dicen palabras en la cabeza, siento enojo, o sea, van etiquetando, nombrando. Ahí sí los pierdo, ¿eh? Ahí. Ahí, en ese momento de estar nombrando, etiquetando, usando el cerebro, ahí los pierdo. Y es por eso que sí cuestiono si hay una manera o si hay personas que son inteligentes emocionalmente sin palabras. O sea, ¿es posible ser inteligente emocionalmente sin palabras? Yo creo que Pues yo no, creo, pero porque tienes que nombrar las emociones, es como nivel uno. Pero bueno, este, tú sabrás ¿puedo mejor hablar? que yo, ¿sí? Bueno, creo que justo con esto que dices de si es posible ser inteligente emocionalmente sin palabras, creo que, como dice este Alex, todo viene desde el cuerpo porque nos han enseñado a desconectarnos desde niños de nuestras sensaciones, ¿no? Porque sentir tristeza o incluso hay ciertas emociones que son consideradas como negativas y entonces nos enseñan a evitarlas y a como desconectarnos de ellas, a no sentirlas. Entonces no las identificamos ni en el cuerpo. O sea, y justo esa desconexión entre, chin, me enojé y se me empezó a acelerar el corazón, o esta parte de me enojé y empecé a poner los puños cerrados, ¿no? Sentí como esta sensación en mi cuerpo de como mucha energía y que quería como golpear algo, ¿no? O sea, eso, nombrarlo en el día a día es como súper extraño, ¿no? Para las personas. Y entonces las sensaciones corporales, sentí como un hueco en el estómago, sentí que se me salía el corazón, cosas así.
es un lenguaje que no tenemos ni siquiera del cuerpo, ¿no? Y luego llevarlo a, ay, ese sentir que se me iba a salir el corazón era miedo, era enojo, ¿no? O ese hueco en el estómago era miedo, incertidumbre, era confusión, era ansiedad, ¿no? O sea, esa conexión entre el cuerpo y luego llevarlo a qué emoción me está queriendo decir mi cuerpo, con esa sensación pues nos lleva justo a no conectar y luego también es esta parte de ¿y qué necesidad me estaba queriendo comunicar mi cuerpo con esa sensación? ¿No? ¿De qué tenía miedo? ¿Qué me hizo enojar? ¿No? Ujú, Y entonces todo ese camino de justo de alfabetización emocional lo tenemos súper borrado por este paradigma de ujú. que tan positivista y de solo hablar de las cosas objetivas y de solo hablar de lo que debería ser la ciencia, ¿no? De lo que es real, de lo que es verdadero, ¿no? Pero pues, ¿qué es más real y verdadero que lo que sientes en tu cuerpo, ¿no? Y justo esto que hablaban de cómo sentimos o cómo identificamos las situaciones de riesgo, ¿no? Si no hemos aprendido a escuchar a nuestro cuerpo o a nuestra cuerpa. Ujú. Eh, si cada vez que yo siento miedo, pues tengo que anularlo porque tengo que ser valiente, ¿no? Se supone. Si cada vez que yo siento enojo, tengo que anularlo porque pues resulta que hablar fuerte o decir lo que yo pienso solo por tener un género, pues resulta que está mal, ¿no? Eh, o al contrario, de si eres mujer, está mal enojarte, pero si eres hombre y hablas fuerte, entonces el estereotipo dice que está como bien visto, ¿no? Eres una persona de carácter. Este, y entonces, ¿cómo? Ujú. Pero al mismo tiempo a los hombres esta parte de la sensibilidad, la tristeza, es algo que se les anula Sí, no se completamente. puede sentir nada de eso, porque está en el manual, ¿no? Ujú. Y entonces, justo, bueno, nada más para cerrar, Sí, justo aprender a escuchar a nuestro cuerpo es muy importante porque nos habla de aquellas cosas que necesitamos. Y esto que hablas de reconocer la violencia, es muy importante el sentirla y darle nombre, espacio en nuestro cuerpo y poder nombrarla para que justo sea algo, pues no sé si decir real y que podamos empezar a manejar, ¿no? ¿no? O sea, perdón, Alex, antes de pasarte la palabra, porque esta es mi pregunta, Tania. O sea, ¿es posible ser inteligente emocionalmente sin nombrar lo que sentimos? Porque si no lo nombramos, no lo podemos conceptualizar y yo creo que ahí no podemos ser, porque esos amigos, quien amo intensamente, son super fans de la peli intensamente. La han visto varias veces, pero se rehusan a nombrar sus emociones para luego controlarlas o simplemente preguntarse de dónde vienen. Entonces me hace reír mucho porque son fans de intensamente, pero a la vez no hacen lo que se recomienda en la película y van a ir a Intensamente 2 y todo eso, ¿no? Con la familia y todo. ¿Qué onda? ¿Qué pasa ahí, no? Perdón, te paso porque no he podido salir de ahí. O sea, Bueno, es que justo quería dar respuesta a eso. Yo estoy en desacuerdo contigo. Yo creo que justo a través del cuerpo nos volvemos inteligentes emocionalmente. Creo ahora, que Alex, ese es mi no tengo opinión sobre esto, o sea, por eso que digo que sí cuestiono si hay una forma de ser inteligente emocionalmente sin palabras, ¿no? Entonces estoy abierto a
Sí, ¿no? claro. Bueno, Entonces, aquí lo que se me vino muy rápido a la mente mental fue las personas que no pueden expresar palabras. Y entonces las personas que son mudas, al no expresar palabras, entonces no son inteligentes emocionalmente. este, Dejo la pregunta en el aire. Pero entonces a lo que yo me refiero es pero justo, hay no lengua por- de señas, ¿no? Hay lengua de señas, entonces, pero no por ser analfabeta de señas o analfabeta de conocer bueno, las lo que emociones. pasa es que nada más para la lengua materna es algo nato, y los niños que son mudos, van a inventar su propia lengua de señas, entre ellos, o van a leer labios, entonces, siempre estoy cuestionando, ¿eh? Pero, o sea, tal vez no tiene que ser una palabra, dicha o Sí, yo escrita, me iría puede tal ser vez una palabra con lengua de señas, a pero sigue personas siendo analfabetas en general, justo el no tener una palabra, bueno, no, es que sí tienen, perdón, sí tienen las palabras, no las pueden leer. O sea, las mujeres, son 4 millones de mujeres en México que son inalfabetas, son así porque nunca tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Hablan español, no lo leen, no lo escriben, ¿no? Y muchas veces, en sus 80, 70 regresan a las escuelas, para gente de la tercera edad para aprender a leer. Pero no es que no pueden hablar, o sea, la lengua hablada es una cosa, la lengua escrita es otra. Perdón, Alex, nada más no sé si estoy explicando, estoy como, porque todavía regreso a la idea de que eh, se nombra o se etiqueta de alguna manera la emoción, o sea, sea con lengua de señas, o sea, señalando a la panza, ok, no sé leer, pero sé decir las palabras, ¿no? claro. Entonces, entiendo y respeto tu punto de vista o tu manera. Desde mi punto de vista y mi comentario como muy personal y profesional, es que se ha encontrado que no necesitas conocer las emociones para sentirlas. Me refiero a, justo eso es lo que estamos hablando hoy. Es importante mencionarlas y nombrarlas porque a través de ahí, yo que no los conocía, entonces puedo reconocer, ¿no? Pero siempre vino o precedió una sensación corporal. Y entonces yo sí creo que las personas que aunque no conozcan el término mental, sí tienen inteligencia emocional, porque lo sienten. Me atrevería a decir, pero no me encanta decir que tenemos más o menos, pero podría incluso decir que nos hacen más inteligentes el poderlo pensar y sentir, porque justo en la parte terapéutica es parte de Mm. nuestro trabajo. Las personas que nos relacionamos con el trauma es a través del trabajo corporal como podemos dar solución o avance a todos estos pues situaciones que nos pueden como mantener trabados o trabadas en un proceso terapéutico. Sí, súper interesante. Es por eso que recientemente sí me he preguntado, me he cuestionado mucho, ¿es posible ser inteligente emocional, mente, sin palabras, sin lenguaje? O sea, es una pregunta, franca, ¿eh? No es que estoy, en un punto de vista, literal, es una pregunta, real, ¿no? Porque Porque, además creo que amerita como estar pendiente más de cosas más sutiles. Si es que le queremos ujú. llamar más inteligentes, emocionales, es que yo no necesito usar palabras para poder dar un abrazo cuando veo a una persona que está sufriendo, porque me lo está demostrando a través de sus facciones corporales, ¿no? Tal vez, no sé, mi punto de vista. Sí, Puede decir algo. adelante. Bueno, yo creo que el término de inteligencia emocional eh, habla por una parte sí de reconocer, de comprender, de reconocer mi emoción, comprender qué es lo que me está queriendo decir y después gestionar, ¿no?
esa emoción, porque lo que sucede mucho en el día a día es que las personas reaccionan a sus emociones, ¿no? Y no podemos muchas veces elegir, nos dejamos llevar, es como si fuera este río que viene con una corriente muy grande y entonces nos dejamos llevar por ella, ¿no? Y el término de inteligencia emocional habla de eso, ¿no? De que sí la sentimos, pero no es que nos dejemos llevar, ¿no? Porque si me dejo llevar por la emoción del enojo, pues me llevo a cualquiera que esté ahí en Ujú, medio, ¿no? Si me dejo llevar por mi deseo, me voy a llevar a quien sea que esté ahí en medio, ¿no? O la tristeza, ¿no? O sea, me puedo sumir en la depresión, me dejo llevar por ella. Entonces es como, pues sí siento esto, ¿y cómo puedo hacer para llevarlo hacia algo que sea bueno para mí y para otros, ¿no? Este, y pues creo que justo eso hace un poco diferente esto que decías en un inicio, ¿no? De que, bueno, una persona que no puede nombrar su emoción, entonces, podrá como ser inteligente emocionalmente, sí lo puede sentir. Pero ¿cómo se lo expresas a alguien, a otra persona, no? Ay, es que me duele el estómago, dicen mucho los niños. Y tú te preguntas, pues, ¿qué tendrá, no? Y ahí le estás, buscando a ver si comió algo, pero luego resulta que a lo mejor, no sé, su papá le gritó en la mañana, ¿no? Y es algo que no te sabía decir. O sea, ¿qué significaba ese dolor de estómago, no? Y es algo que tiene que ver con el autoconocimiento y con justo esto que hablaban de la alfabetización emocional. Yo reconozco esta sensación, pero ¿qué me quiere decir? ¿No? Y muchas veces necesitamos a otra persona que nos esté ahí diciendo, oye, ¿no será esto? Bueno, a mí me ha pasado así, ¿no? Cuando a mí me ha dolido el estómago, eh, pues es porque tenía tal cosa, ¿no? O tenía esta emoción, porque las personas muchas veces no saben reconocer qué les está queriendo decir su cuerpo. Y creo que ujú. eh, a eso se refiere un poco, bueno, yo entiendo Dara con esto de la inteligencia emocional. Es como un proceso, ¿no? En el que las Sí, que no personas van. existía hace 40 años, cuando estaba en la escuela, no existía, según yo, el término inteligencia emocional. Entonces, a los 40 años, cuando fui a mi primera sesión de terapia, psicoterapia, el terapeuta me preguntó, ¿qué sientes en este momento? Y le dije, no sé. Eso fue hace como 15 años y me dijo, pues O aquí empieza luego, el trabajo, o luego jovencito. preguntas y te dicen, ¿cómo te sientes? Mal, ¿no? Literal, Bien. el mal puede, o sea, pero literal, o sea, la pregunta, como soy muy analítico, no sabía, no podía contestarle. Es increíble ahora, viendo desde esta perspectiva ahora de tener 51 años, ¿cómo es posible no poder contestar qué sientes en este momento? ¿No? Pero literal no tenía las palabras para contestar. Y esto fue el primer paso, ¿no? Y también, ¿dónde lo sientes, no? Que fue la otra pregunta que no le podía contestar. ¿Dónde lo sientes? No sé, en el cuerpo. ¿En qué parte del cuerpo? ¿Dónde? En el pecho, aquí, etc., ¿no? Y fue toda una educación a mis 40 años. Y supongo que la gran mayoría de la gente está más o menos así, no pudiendo nombrar no sé, estoy en lo correcto. Ustedes como profesionistas, ¿qué tal, si tomamos la temperatura de conciencia sobre, porque los tres estamos de acuerdo, o sea, no estamos en desacuerdo, y yo creo que esto es algo muy importante, resaltar o recalcar, que queremos que sí sepamos qué estamos sintiendo, ¿no? Que escuchemos en nuestros cuerpos, ¿no? Esto es lo que estamos diciendo. Pero, ¿qué tal vamos como sociedad
o sociedades, si tomamos la temperatura de la conciencia de sobre lo que estamos sintiendo. Fue pregunta. Mi entonación en español. Sí, para mí ha sido tal vez la gente con la que me relaciono últimamente es que es mucha gente despertando, pero tiene que ver que es a lo que me dedico. O sea, justo estoy en un punto donde la gente se acerca y porque quiere despertar y porque quiere desarrollar más sus habilidades, hacerse de más herramientas y más recursos para poder gestionar todas esas emociones. Entonces, si me preguntas a mí, yo digo que vamos bien, o sea, hay mucho despertar conmigo. ¿A ustedes cómo les va? En mi contexto, yo diría que no tanto y da un poco de miedo a veces, pero es mi contexto muy, muy particular. Tania, no sé, ¿Cuál era la pregunta? Perdonen. ¿cómo vamos como sociedad en términos de la conciencia sobre qué sentimos en nuestros cuerpos, cuerpas y cuerpos? En- Como, Pues creo que es difícil, sigue siendo difícil para las personas justo este despertar, ¿no? Este, bueno, da miedo, ¿no? ¿mande? ¿A eso te refieres? ¿Te refieres que da miedo, que es difícil el cambio o Sí, creo que justo en los contextos en los que estamos nos llevan a querer, como dicen, repetir, ¿no? Como el patrón o defienden mucho como la forma, ¿no? Que ya queremos existe. crecer? Ajá. No digo que todos, digo, sí, creo que como dice este Alex, hay gente que se cuestiona más, este, hay cosas respecto a la violencia que se están cuestionando mucho, ¿no? Pero justo creo que em, es como un cuestionar desde, ay, no sé cómo decirlo, como desde el no cuestionarse, no sé. O sea, es como, bueno, ahora ya la violencia está mal, entonces cualquier acto bueno, yo que trabajo en escuelas, ¿no? Este, cualquier acto que mi hijo se sienta como cuestionado, limitado, entonces es violencia. Y entonces es ahí donde no se cuestiona esta incomodidad, ¿no? Desde dónde viene, para qué se hizo, ¿no? Eh, es importante, claro, identificar como cuáles son los límites de tanto físicos, como emocionales de los niños, de los adolescentes, pero pues no podemos caer como en esta parte de, pues si se siente incómodo, pues ya significa que es violencia, ¿no? Ajá. Entonces, justo creo que se ha cuestionado mucho la violencia, eh, ahora está como muy mal vista, pero como que no termina de cuestionarse esta parte de qué es violencia y como la diferencia entre el límite y la violencia, ¿no? Ajá. Porque justo que claro que los niños, adolescentes necesitan límites, todos necesitamos límites, ¿no? Si a mí, alguien me siento que me está transgrediendo, pues voy a poner un límite, que es diferente a voy a ser violenta, ¿no? Ajá. Este, y justo es importante esta parte de marcar la diferencia porque el límite marca hasta dónde para mí es importante un una acción, este, qué es lo que yo voy a defender, cuáles son mis valores, cuáles son este, mis, mm, cómo me siento, ¿no? Con las acciones, hasta dónde yo puedo permanecer en un lugar o con ciertas palabras o cuáles no voy a permitir, ¿no?
No claro. significa que yo vaya a ir a, pegarle a alguien, ¿no? Si no me parece. O que vaya a estar como gritando, como para que se haga lo que yo quiero. Pero sí es importante que si en un punto este, no se está respetando como un límite mío o de alguien, pues ¿qué vamos a hacer para que nos sintamos cómodos? No, no necesariamente, porque algo que sucede es como, no siempre vamos a estar cómodos, ¿no? Pero ¿qué es un daño y qué es una simple, o sea, no simple, qué es incómodo y qué es un daño, ¿no? Porque un daño sí es violencia, ¿no? Mm. Pero que yo me sienta incómoda con algo no quiere decir que sea violencia necesariamente, ¿no? Y hay Sí. marcos legales que vamos a comentar en un momento, entonces esto es algo subjetivo porque es una ley, pero como sociedad se vuelve algo objetivo. Pero primero, Alex, ¿querías decir algo? Porque a propósito de incomodidad, el cambio es incómodo. Y, y la pregunta sería, Claro. ¿cómo podemos hacer estos cambios desde el respeto para evitar un cambio incómodo y violento en esta confusión de términos, tal vez? Y el aprendizaje es incómodo, siempre, porque no Tal podemos vez, aprender cosas tal así. vez no ¿Cómo? siempre, tal vez no siempre, pero es muy común. Mira, es algo muy subjetivo, mi opinión, pero en mi opinión no podemos aprender algo que ya sabemos. Entonces, para aprender tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque las cosas son nuevas, muchas veces nos ponen incómodos y entonces creo que sí hay un grado de incomodidad cuando aprendes algo nuevo, porque en tu primer encuentro con la cosa nueva, la idea o lo que sea, tu primera reacción probablemente va a ser, no lo entiendo, no entiendo esto. Así aprendí el español, el portugués, francés, ¿no? Primer día, en Turquía, por ejemplo, cuando estaba aprendiendo el turco, primer encuentro, no lo entiendo, entonces eso sí te pone incómodo, pero es es mi opinión, ¿no? Que para aprender, no podemos aprender cosas que ya sabemos, ¿no? Pero bueno, um, tú te referías más bien a ser incómodos volviendo al tema, por, La pregunta más bien que suelto yo al aire es cómo podemos hacer esta incomodidad de la transformación en sí, algo no tan incómodo o en algo que no necesariamente sea violenta, respetando nuestros límites y eso, respetándonos, respetándonos. sí sabía que había un vínculo ahí, vínculo entre aprendizaje y transformación. Yo creo que para aprender, muchas veces los aprendizajes más importantes para nosotros son transformativos, muchas veces. Este, Y decidir que sean transformadores, porque otra vez Ujú. puedo yo quedarme en la revictimización y quedarme en el de, es que pobrecita de mí o pobrecito de mí, y Claro, hacer a un lado la enseñanza, o sea, porque si no, voy a repetir el patrón, voy a entrar en una nueva relación, si estamos hablando de relaciones, y buscar una nueva dinámica que no es tan nueva, estoy repitiendo el mismo patrón de violencia. así es, y no me abro a otras formas de vivir mis relaciones porque se sienten raros, ¿no? Y no escucho bien, o sí escucho a mi cuerpo y salgo corriendo en lugar de decirme, esto puede ser parte del proceso, ¿no? Esta sensación incómoda. Rápidamente me gustaría dar como unas respuestas muy comunes ante la violencia y ante el trauma. Otra vez, porque si las mencionamos, tal vez en este cambio o transformación de relaciones, un cliché a lo mejor es como cuando ya llega la persona adecuada que sí me trata adecuadamente, como es el ideal en una relación sana, de pronto mi cuerpo sigue respondiendo con estas cinco posibilidades. Una es que estoy peleando todo el tiempo, mi cuerpo está luchando todo el tiempo. Otra es que huyo de manera inmediata de la relación o de la interacción, etcétera.
otra respuesta es el congelamiento. Y estas eran las tres respuestas clásicas que se tenían teóricamente de la respuesta al trauma. Actualmente se agregó el complacer, o sea, las personas que de pronto para evitar la violencia empiezo a complacer todo el tiempo. Y la otra es el colapso o la disociación profunda. O sea, mi cuerpo está presente, pero mi mente tuvo la Sí. necesidad de otro lado porque es tanta la violencia o la incomodidad que necesito irme, desconectarme para Mm. poder sobrevivir. Ok, entonces para resumir son 5 síntomas de trauma, Alex. El primero es si sientes Es luchar, este impulso de luchar, ¿no? Dos, huir, de huir, ok, si quieres huir, ajá. Tres, congelamiento o freeze, ok, sí, como este hurón en las lámparas de un coche, ok. complacer Ajá, siempre decir que sí a todo. Ujú. y disociarse o colapsar. O colapsar, sí, claro. Ok, disociarse es como no estar ahí cuando los demás te están hablando, ¿no? Entonces, Tania, como psicóloga, nos puede, ¿cómo podemos usar todo esto en el contexto de la violencia que tenemos, ¿no? Pues creo que justo como dice Alex, em, hay situaciones como en la violencia que sí se pueden activar estas respuestas, ¿no? Creo que esta teoría viene de la teoría polivagal, ¿no? De Stephen Porges, que haya trauma. No, puede ser que la persona justo en ese momento esté viviendo como una situación de violencia y entonces ahora yo estoy teniendo una respuesta como la que tuve anteriormente, ¿no? Este, justo estas situaciones de violencia nos llevan muchas veces a entrar como en un estado de supervivencia, ¿no? Porque justo estas reacciones suceden cuando nos sentimos amenazados, ¿no? En nuestra vida, por eso se relaciona mucho a las situaciones de violencia. Y lo que se activa es el cerebro reptiliano, como el de la sobrevivencia, justamente. El nervio vago y el sistema simpático, ¿no? Que son los que tienen las respuestas automáticas en nuestro cuerpo. Entonces, es como hablábamos hace un momento, una reacción, ¿no? Es como la primera reacción que tenemos. Eh, Cuando nos saturamos, también podemos tener este tipo de reacciones, ¿no? Yo puedo estar muy saturada de cosas, de mucho estrés, y entonces eso me hace sentir, amenazada, ¿no? O hace sentir a mi sistema nervioso amenazado. No necesariamente significa que esté en ese momento en una situación de violencia, sino es como mi sistema nervioso va a reaccionar a situaciones donde yo me sienta como amenazada o con mucha amenaza sobre mi vida, ¿no? Em, y pues no sé si respondí tu pregunta. Sí, y cómo podemos aplicar eso, si estamos viviendo violencia o sentimos que pudiéramos estar viviendo violencia o si no estamos viviendo violencia pero no queremos sentirnos así, o sea, ¿cuál es la aplicación de eh, porque sí contestaste parte de mi pregunta, claro que sí, ¿no? Porque es muy práctico, ¿no? Es lo que estás explicando. ¿Y cómo podemos aplicar este conocimiento como personas, ¿no? En nuestro día a día para ayudarnos a nosotros y a los demás? Pues creo que este conocimiento se aplica en el momento de que yo me doy cuenta que estoy teniendo este tipo de reacciones y muchas veces mi entorno también me lo dice, ¿no? Oye, ¿por qué reaccionas de esta manera tan, como, ¿Exagerada?
ajá, exagerada, o Yeah, o, o en general como que las personas me lo dicen y yo también puedo notarlo, ¿no? De, ay, a lo mejor ok. sí estoy reaccionando, Mm, de manera extrema, ¿no? Y la ujú, situación no es así. Y eso significa, como dice Alex, que que puede haber una situación de trauma o un postrauma, ¿no? yeah, Sí, un postrauma. Que puede haber un estrés postraumático, o sea, el estrés postraumático viene también de estas situaciones ujú, de emergencia, ¿no? Como los temblores, cada que suena la alerta sísmica, todos nos claro, ponemos, ay, no, sí. nada más con el sonido, y es igual. ¿Y qué hacemos ante estas situaciones? Pues claro que tenemos que ir a atención psicológica, a veces médica, porque incluso estas reacciones pueden manifestarse en nuestro cuerpo, como decía Alex, a través de enfermedades, ya sea pues digestivas o en general cualquier somatización que tenga nuestro cuerpo, Ujú. ¿no? Ujú. Y creo que sí hay que comentar, no sé si están de acuerdo, que estas reacciones sí puede ser por una situación seria de violencia, ¿no? Sí. No siempre estamos exagerando, o a veces sí, ¿no? A veces sí, pero hay que escuchar No, unas... no, yo creo que más bien no es que estemos exagerando, o sea, más Mm, bien nuestro cuerpo nos está queriendo comunicar algo. ok, Y ok, siempre que nuestro cuerpo nos quiere comunicar algo, tenemos que atenderlo, porque si sí. lo ignoramos, eso aumenta, ¿no? Por eso las enfermedades somáticas, porque digamos que nuestro cuerpo nos manda señales y lo ignoramos, ¿no? Y nos manda más señales y lo ignoramos. Y entonces de repente ya tenemos una enfermedad muy grave y entonces ya le hacemos caso, ¿no? Pues la tenemos que atender porque ya no podemos seguir en la vida, ¿no? Mm, sí. Así es. Antes de pasar al tema del marco legal, para ser un poco más objetivos, digamos, o en el sentido de que hablar de líneas marcadas en la arena, ¿no? No sé si quieres comentar algo más, Alex, sobre este. Bueno, yo solo les comparto rápidamente justo una de las premisas que yo manejo en mi consulta es transmitirle esto a mis pacientes, que lo que no trabajamos en el cuerpo espiritual llega hasta nuestra mente, a nuestro cuerpo mental. Y si aún así lo ignoramos, decimos, como ahorita no te quiero ver, muchas gracias por participar, justo es cuando entonces atraviesa ya nada más, no solo tu cuerpo espiritual, ya atravesó también tu cuerpo mental y llega hasta tu cuerpo físico expresándose como una enfermedad. Si llegamos a un punto, digamos que rápido o justo en el momento indicado, podemos revertir todo el daño, ¿no? Sin que queden secuelas o enfermedades crónicas degenerativas. Pero si llegamos en un momento donde no nos alcanzamos a escuchar o no quisimos escucharnos, a veces esas enfermedades se quedan y tenemos que tomar medicamentos o medidas para toda la vida. Muy bien, muchas gracias. Pues hay muchos temas aquí para otros lives, tal vez, pero este ha sido muy interesante. Yo creo que para ir cerrando es muy importante mencionar la ley Olimpia, y para que la gente sepa que pues sí hay un marco legal, ¿no? Con violencia, tipos de violencia definidas, ¿no? Eh, 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 este, no sé si quieren comentar algo sobre esto. Pues yo les platico sobre Olimpia, que fue donde nos basamos Ujú. justo para este live. Olimpia Coral Melo Cruz nació en Puebla en el 93 y a los 18 años fue víctima de violencia. Un poco de su historia es que tuvo relaciones sexuales o íntimas con su pareja y esta pareja expuso ante sus amistades este video donde además no se ve la cara de él, sí se ve y se puede identificar a ella. Entonces, esto fue lo que desencadenó todo este conflicto, porque además en su época no había nada de marco legal sobre el compartir videos o por medios digitales, cosas sin el consentimiento de una persona.
sí, y los derechos que este marco legal protege son, sí, sí podemos, este marco legal nos da el derecho a denunciar si alguien comparte o amenaza con compartir contenido íntimo sin tu consentimiento. Te da el derecho a solicitar la eliminación inmediata del material de plataformas digitales. Te da el derecho a recibir apoyo psicológico y legal gratuito por parte de las instituciones públicas el derecho a que tu caso se trate con confidencialidad y perspectiva de género. Tania, te paso la palabra. Sí, y creo que, o sea, no solo es la ley Olimpia, ¿no? Son muchas leyes que entran dentro del marco de, para garantizar el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Hay Este, otras leyes, sí. sí, o sea, la ley Olimpia habla justo de la violencia digital solamente, Sí, pero pues, o sea, está eh, la ley Ingrid, me acuerdo ahorita, que es también ok, no compartir contenido, este, bueno, surgió a partir de este caso de una chica que fue también, pues asesinada por su pareja y se compartió su como fotos de su asesinato, ¿no? Entonces eso también puede ser considerado violencia, en general, porque antes de que existiera la ley Olimpia, pues solo existía legislaciones sobre la violencia, ¿no? La violencia física, ¿no? Después vino que se reconoció la violencia verbal, ¿no? La violencia vicaria, ¿no? Que ahora se habla de esta parte de las parejas pueden como separarse y entonces el control que hace la pareja a través de del de los hijos, ¿no? O sea, el control que sigue haciendo a través de los hijos es algo que tampoco estaba legislado. Entonces, hay muchísimos tipos de violencia y bueno, cualquiera de estos tipos de violencia, bueno, en el de que hablaban de la ley Olimpia, pues claro que es importante eh, el denunciar a partir de la policía cibernética para que estos contenidos puedan ser buscados y bajados de la red. eh, Dependiendo, pues puede, ¿cómo se llama? Puede ir al Ministerio Público, cualquier persona, a la Fiscalía. Decía hace rato Alex, ¿no? Que están los centros de justicia para las mujeres. eh, pues el 911 podría ser como una opción, pero es como la primera línea, ¿no? Digamos que en la que te pueden dar la información de dónde denunciar principalmente. Y pues creo que cualquier ministerio público que tengan como cercano es donde podría denunciarse cualquier tipo de violencia, ¿no? Em, pues hay instituciones también eh, digamos que de las organizaciones civiles, ajá, dependiendo los tipos de violencia, está ADIVAG, que atiende víctimas de violencia sexual. Bueno, aquí en la Ciudad de México, ¿verdad? Porque en cada estado es diferente. Este, y pues creo que principalmente son esas. Oh, hemos perdido a Alex. Oh, sí, No, ahí allá, está. ya volvió. Se apagó, apagaste tu cable, estás cambiándote de posición. Y aquí los perrunis están pidiendo, me están haciendo bullying, hablando de violencia perruna, tengo, tenemos quieren comer, este, um, este, um, que iba a comentar, y estas leyes obviamente contienen definiciones de estos diferentes tipos de violencia. Creo que es algo muy importante, ¿no? Que sí, no es algo, um,
ambiguo, ¿no? O sea, sí son violencias que existen, sí están descritas en la legislación. Entonces, yo creo que para, pues, como lingüista, ¿no? Como words guy, me parece muy importante, ¿no? Que estén en blanco y negro ahí en el marco legal, ¿no? Como que quita mucho de esta ambigüedad que muchas veces se usa para diluir la importancia de lo que está pasando la persona, ¿no? Este, pues creo que debemos ir cerrando. No sé si quieren decir algo, eh, eh, unas palabras para ir cerrando la sesión, algo que no se ha dicho. Ya casi no me veo, pero aquí estoy. Sí, yo- Eh, pues sí te veo. yo termino invitándoles, voy a darme la tarea de hacer una meditación especial con este tema que a mí me apasiona y me encanta y he trabajado por algún tiempo en esto, pero justo en la noche y entre sueños me vino esta idea de compartirles que las personas víctimas de violencia son muy valientes. Es muy valiente decir ya no quiero, es muy valiente irse de ahí, pero les reconozco y les admito que son mucho más valientes las personas que continúan ahí. Deseo de todo corazón que sean fuertes, si que por alguna circunstancia no han podido salir de esa situación y que ojalá tomes la decisión de hacerlo diferente. Muchas gracias, Alex. Ok, pues yo quisiera cerrar con esta parte de que es muy importante aprender a nombrar como aquello que es importante para nosotros, reconocer nuestras incomodidades, reconocer la violencia, nombrar, y creo que nadie más, nadie va a saber qué es lo que es incómodo, qué es lo que es malo para nosotros si nosotros no lo reconocemos primero y lo nombramos y le damos un lugar, ¿no? Si nosotros no le damos la importancia a lo que nosotros valoramos, la otra persona a lo mejor no le va a dar la dimensión que para nosotros tiene. Y es importante empezar por nosotras mismas, por nosotros mismos, nosotros mismos, para para que las otras personas puedan darse cuenta de aquello que es importante para nosotros, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra víctima, a mí me gusta, bueno, no sé si me gusta, o sea, creo que me identifico en momentos con esta parte de ser sobrevivientes de las violencias y cómo todos los días estamos resistiendo a diferentes violencias que vivimos, ¿no? Este, y creo que, aunque yo creo que las personas que no han salido de estas situaciones, no es porque no quieran muchas veces, a veces no saben cómo o, o no, mm, no han aprendido otras formas o salir como de esos círculos, esos patrones o vencer como esta idea de la desilusión o del fracaso que yo voy a tener por dejar una pareja. Muchas veces nos puede tener atrapados o atrapadas en esos lugares, ¿no? Yo creo que cada persona es importante que se sienta con el poder de elegir, ¿no? Y no está mal quedarse tampoco en una relación si es lo que yo estoy decidiendo, porque creo que algo importante, muy importante, es la responsabilidad que tiene cada quien, ¿no?
y la responsabilidad con lo que yo elijo para mí. Y entonces, sé que cada persona está viviendo un proceso en el que está eligiendo lo mejor para sí mismo. Y pues también si todos tenemos momentos en que no sabemos cómo, pero queremos salir, y creo que en el proceso en el que están, pues creo que tanto Alex como yo podemos acompañar si alguno quiere o alguna quiere. También Claro en que sí. estos procesos de dejar de ejercer la violencia, ¿no? Que también son muy importantes, porque nadie está exento tampoco. Hemos, crecido, vivido con tanta violencia y como decíamos en un inicio, la hemos normalizado tanto que pues muchas veces la ejercemos sin cuestionarnos, ¿no? Entonces, pues creo que es importante que ambas partes se cuestionen y nadie está exento, todos somos víctimas y todos somos, victimarios, ¿no? En cierto modo. Co-creadores, ¿no? Digamos. Co-creadores, eso me gusta más. Muy bien, pues muchísimas gracias por su tiempo. Estamos en contacto pues vamos a tener un par de lives más en esta serie sobre la educación sexual. Entonces, favor de suscribirse, den like a estos videos porque he estado viendo las estadísticas y son miles y miles y miles de vistas, pero únicamente tengo 120 suscriptores como es algo, hay watchers en secreto, y tal vez no saben, pero sí ayuda muchísimo si dan like y si suscriben, y es gratis aparte, ¿no? Y ayuda a difundir más estos mensajes que tanto les gustan, ¿no? Entonces, muchas gracias. Vamos cerrando. Un abrazo fuerte a todos, todas y todes, y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego.